Buenos días a cada uno de ustedes, Señor me lo bendiga. Nuevamente Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. Es una bendición poder compartir con usted aquellos que gusten escuchar, aprender qué es la Biblia, de qué nos habla. No es nada malo, no es algo que les vaya a hacer daño, es más bien buscando que reciban una bendición de parte de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos estudiando lo que es las epístolas de Pablo. Estamos en Gálatas, capítulo 3. Vamos a entrar al capítulo 3, vamos a ver del 1 al 5 nomás, 5 versículos, para que no se haga tan gravoso. Es una bendición, repito, compartir con usted la palabra de Dios. Es algo que, pues, creemos, tenemos que compartir, publicar la palabra de Dios. Es un deber para cada cristiano. Aparte, como pastor, como predicador, pues tengo el deber de comunicar, oigan o no oigan, sea la denominación que sea. No se trata de religión, se trata de la Biblia, ¿verdad? De la Biblia, la palabra de Dios. Somos bautistas, ciertamente, por denominación y cristianos por convicción. Esta mañana vamos a continuar entonces con el estudio de la epístola de Pablo a Gálatas y le voy a pedir como cada mañana a Betsy que nos lea en Reina Valera la porción de la palabra y luego la vemos en la Biblia de las Américas, Biblia de estudio. Luego pasamos a ver qué es lo que qué enseñanza nos trae, esperando que la reciban con gusto, que sea una bendición para cada uno de ustedes. Adelante, Betty, por favor. Gálatas 3 del 1 al 5 dice la palabra de Dios. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que fue en vano. Aquel pues que os daba el Espíritu y obraba maravillas entre vosotros, ¿hacíalo por las obras de la ley o por el oír de la fe? Ok. Sí, oras, por favor. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el amanecer y el cuidado de este día, Señor Padre. En esta mañana venimos ante ti, Señor, a ponerte primeramente esta predicación en tus manos, Señor. Tú eres el que guía y usa el que está predicando, e igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro alrededor del mundo que anda predicando tu palabra, Señor. Padre, te pedimos por cada oyente, Señor, tú prepara los corazones y el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, y pues, Padre, ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Padre, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues también venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada uno en tus manos, Señor. Sean anhelos, deseos, angustias, dolores, enfermedades, pérdidas, todo te lo ponemos en tus manos, Señor, que todo sea bajo la voluntad tuya, Señor. Tú eres el que guía, guarda, suple, el que consuela y da fuerza, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Te pedimos por cada persona alrededor del mundo, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Pues nuevamente es una bendición estar con ustedes. Permítame ahora leerle cómo la presenta la Biblia de las Américas, Biblia de estudio. Dice de esta manera, el capítulo 3 del 1 al 5, dice, oh Gálatas insensatos, quien nos ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El 3. Cuando tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne. El 4. ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Bueno, es una pregunta que hace, es una llamada de atención de Pablo hacia los Gálatas en Galacia. ¿Por qué? Bueno, Pablo presenta todo el tiempo la salvación de la gracia, no por obras.
sino por gracia, por fe. Es el problema que tiene Pablo en la epístola con los Gálatas, que después de que habían sido enseñados, tenían encima el problema de los judíos, de los judaizantes, porque había judíos que creían verdaderamente y gentiles, estaban revueltos. Para los gentiles se les aplicaba que tienes que hacer para merecer la salvación del alma. Cuando Pablo dice, no, es por gracia, es por fe. Entonces había una controversia y los gálatas se habían dejado llevar por el judaísmo y por la ley de las obras, volvían otra vez para atrás. Por eso hace ese énfasis que dice en el versículo 1. Voy a cambiar de Biblia nada más para que sea por medio de la versión Reina Valera. Dice el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 1, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo ya ha descrito como crucificado entre vosotros? Ya han sido enseñados. ¿Cuál es el problema? Si nosotros comenzamos a analizar la epístola, toda la epístola de Gálatas, nos damos cuenta que se trata de qué? De la fe y la justificación, no por la ley. Es toda la enseñanza, es un énfasis que hace el apóstol Pablo. ¿Por qué el apóstol Pablo? Porque Pablo fue elegido, ya vimos en Hechos 9, capítulo 9, en adelante nos cuenta la historia cómo fue llamado Pablo a ser apóstol del Padre y de Jesucristo. Él no estuvo en vida con el Señor como apóstol. Pablo fue elegido por el Señor y por el Padre del seno de la madre de Pablo. Entonces, Pablo tiene esa convicción, tiene esa seguridad que es por la gracia, no por la ley. La ley fue un instrumento que Dios usó para llevar al hombre a entender que es pecador y que la ley no la podía cumplir el ser humano. Ningún ser humano, llámese como se llame, ha podido ser perfecto delante de Dios en ese aspecto. Abraham, antes de que entrara la gracia, dice que le fue contado por justicia. Perdón, el creerle a Dios, le fue contado por justicia. Por eso se llama el padre de la fe. Y todos los judíos dicen, somos descendientes, los judaizantes, somos descendientes de Abraham, pero siguen más a Moisés que a Abraham. Por eso Abraham es el padre de la fe, aún de nosotros los creyentes, porque es el primero desde antes en el Antiguo Testamento que le creyó a Dios, no nomás creyó en Dios, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Dónde lo dice? En la Biblia. Está en Hebreos, está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En Santiago está confirmando ahí que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces por eso es el problema que tiene Pablo, que los judaizantes que estaban metidos en la ley querían seguir que todos los gentiles les fuera aplicado la ley también a ellos, cuando en realidad era para el pueblo de Israel. Los gentiles es por gracia, por fe, y sometió a todos en un mismo sistema de salvación. ¿A quién? A griegos, judíos y gentiles. Dice Pablo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Pablo dice? Ahí en Gálatas capítulo 1, versículo 6, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Gracias, señora. Estoy sorprendido, estoy anonadado, estoy molesto, dice Pablo. ¿Por qué? Porque hemos ido y les hemos enseñado, no nomás yo, a todo el grupo que andaba con Pablo. Por eso hay un versículo ahí en Gálatas 1:2, que Pablo manda un saludo. A ver qué es lo que dice. Dice la palabra de Dios y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Y todos los hermanos que están conmigo, todo ese grupo de hermanos eran misioneros que andaban con él, esparciendo la palabra, y ya habían sido enseñados los Gálatas. Ya vimos en Gálatas 1:6 que él dice, estoy sorprendido, estoy molesto, estoy enojado porque son tardos para aprender, son necios. Y ya después que se les enseñó y que han creído, vuelven otra vez a estar donde, a querer estar sometidos
a la ley, a lo que otros vienen y te dicen, no que dicen el mismo evangelio ahí de Gálatas, dice, no es que haya otro evangelio, es que muchos queriendo quitarle prestigio a la palabra de Dios, inventan, en ese tiempo inventaban y aún todavía cualquier otra cosa, cualquier otra teoría, cualquier otro argumento, pero menos la palabra de Dios. Porque en muchas iglesias no hay mucha congregación donde se predica realmente la palabra de Dios, porque no nos gusta oír la palabra de Dios limpia, pura y directa, porque no nos complace, porque no es para complacer, es para que entendamos, ¿verdad? Por eso vemos que les mando un saludo a todos aquellos, a los Gálatas, ahí en Gálatas 5:7. No, perdón, en Gálatas 5, ¿qué dice Gálatas 5:7? Me equivoqué ya. Gálatas 5:7. Ujú. La palabra de Dios, vosotros corráis bien, ¿quién nos embarazó para no obedecer a la verdad? Tremendo mensaje, dice Gálatas 5:7, vosotros corréis bien. ¿Qué les estorba? ¿Qué los hace pesados? ¿Qué los hace lentos para entender? ¿Quién le llenó la mente? ¿Quién embarazó esa mente? ¿Quién la llenó de cosas que no son? A manera que el peso de esas enseñanzas falsas pesan más que la verdad de Dios. Y no porque sea de esa manera la realidad, sino que el ser humano deja que las cosas del mundo entren en su mente y esas son las que creen porque son cómodas, porque encuentro la comodidad, porque me deja hacer lo que yo quiero y la palabra de Dios me pide que sea santo y eso de ser santo, pues yo no me voy a santurronear, pues una cosa es ser santo y otra cosa es santurrón, es lo mismo que ser predicador de la palabra de Dios limpia y pura, sin legalismo, sin hipocresía, sin deudar la palabra de Dios para agradar a los demás. No, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Por eso dice, yo pensé y vi que ustedes empezaron bien su carrera y corrían bien, iban bien en su aprendizaje. ¿Qué les estorba ahora? Que no estamos oyendo con fe, que somos tardos para entender o para aprender. Batallamos o batallan muchos ampliando para que no se sienta como una ofensa, porque no es una ofensa, es una enseñanza. Hay algunos que son tardados para querer escuchar la palabra de Dios, porque no conviene para ellos, sin darnos cuenta que ahí está la vida eterna. Que la enseñanza es Jesucristo crucificado, muerto y sepultado y resucitado al tercer día, para que por gracia seáis salvos, para la vida eterna. Pero no, es que a veces no, nos dejamos manejar como seres humanos por la conveniencia y caemos en el error. Por eso, ¿verdad? Como dice, más nosotros predicamos, ¿qué? Pablo, a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero, y a los gentiles locura. Y es locura que dice Romanos 14, 12 y 13. Dice la palabra de Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Así que no juzguemos más los unos a los otros, antes bien juzgad de no poner tropiezo o escándalo al hermano. Nos ponen unas reglas que nosotros no queremos cumplirlas. Nosotros como a veces hasta en nuestra misma familia se nos hace pesado llevar todo eso que nos indican que hagamos, sufrir, ayudar a los demás. Y pues no, pues es que yo primero dice un dicho en el mundo, primero mis dientes y luego mis parientes. No, dice, tú ayuda a los demás. Muchas de las veces se quita el bocado de la boca para darle a los demás que no tienen, porque sabe que Dios le va a bendecir. Por eso hay un versículo que dice, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. No queriendo agradar al ser humano, hazlo como para el Señor, para que no se te haga pesado. Pero para nosotros las enseñanzas bíblicas son pesadas, qué aburridas. No nos dejan divertir y no se trata de eso. Podemos divertirnos sanamente. Pues lo que a veces nos gusta hacer es quebrar la ley de la moralidad, que es lo que se acostumbra en su tiempo. Quebrar la ley de la moralidad y de la educación para hablar sandeces.
para vivir como yo quiera y nadie me tiene que decir nada porque es mi vida, es mi cuerpo. ¿Será? Pues no, todos tenemos una regla que seguir, principalmente los cristianos, el amar a los unos como nosotros mismos. Pero primeramente el primer gran mandamiento dice, y amarás al Señor tu Dios con todo. No dice con poquito, no, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con todo lo que tienes, con todo tu tiempo que puedas dar. Cuando hablamos de diezmos, de ofrendarnos, no más es dinero, es mi vida, es mi tiempo, es mi ser, en que ayudo en la obra, no nada más me siento a que todos sabes que ya di el diezmo. No, levántate, dice el versículo, levántate tú que duermes, para que te alumbre Cristo. Para poder seguir y hacer las cosas contentos y gozosos, tenemos que disponer nuestro corazón a creerle a Dios, a creer en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice ahí, verdad? El versículo 2, ¿qué nos dice? De 3, ¿es sí? Dice la palabra de Dios, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Amén. ¿Recibiste por la fe o por las obras? No es por lo que haga para ser salvo, es lo que hago porque soy salvo. Y vuelvo a Santiago, por eso Santiago dice, enséñame tu fe sin obras, y te voy a enseñar que tu fe es muerta. Porque al haber esa fe en Cristo Jesús, debe haber un resultado de amor para los demás. ¿Cuál es la ley de la Biblia, de la palabra de Dios en la Biblia del Nuevo Testamento? El amor de Cristo, el amor del Padre, el amor. Pues si no tenemos amor para nosotros mismos, entonces no podemos amar a los demás. ¿Cómo podemos servirle al Señor si no nos servimos? ¿Verdad? Por eso dice el versículo 3. Sí, ¿qué el 2, verdad? ¿O cuál fue? El 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Cuál es el oír de la fe? ¿Cuál es el resultado? Las acciones que nos llevan por tener ese amor de Cristo nos amar a los demás. Ya no son por las obras, es por la misericordia, por la gracia, por la fe que tengo en Cristo Jesús y en el Padre, en Dios mío. Es muy difícil cuando no nos disponemos y no queremos, porque endurecemos nuestro corazón y no dejamos que entre nadie. Es que ya dije y se hace como yo digo, porque yo mando, porque yo lo que yo sé más que todos y yo soy el que el mero mero o la mera mera. Cuando la palabra de Dios nos enseña, ¿sabes qué? Someteos los unos a los otros, soportaos los unos a los otros. Es el resultado de conocer la palabra de Dios, es algo maravilloso. Por eso dice en el versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley, por las obras, ¿verdad? O por el oír de la fe. ¿Qué es el oír de la fe? ¿Qué dice Romanos 10, 17? 16 y 17, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, mas no todos obedecen al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Luego, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ah, ¿quién ha creído? No todos obedecen, más no todos obedecen al Evangelio, ¿verdad? ¿Dice así? Mas no todos obedecen el Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído al Evangelio? ¿Mm? Y luego el 17, luego la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. No escuchar, oír con atención la palabra de Dios. ¿Pero qué se requiere? Querer hacerlo, disponernos a hacerlo. De otra manera, no. ¿Qué dice Romanos 10:10? Dice la palabra de Dios, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Versículo 9. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Si realmente le crees al Padre que levantó al Señor de los muertos,
¿Qué va a pasar? Pero tienes que hacerlo con fe. Repito, no es nomás comprar una Biblia y ponerla ahí, abrir en el Salmo fulano y ya la hice. No, tenemos que tener esa fe verdadera. ¿Qué es la fe? ¿Qué dice Hebreos 11:1 de la fe? Para entender qué es la fe. Y pongamos atención para que entendamos un poco más de luz, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Lo que se espera, gracias, y lo que no se ve. Las promesas del Señor. Esperamos con fe y confianza que son verdaderas. ¿Por qué? Porque lo que dice Romanos 10:13, si lo tienes a la mano. Dice la palabra de Dios, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que invocare, pero ¿de dónde? Con el corazón se cree para justicia. Dice 10, ¿qué? 10:10, ¿verdad? Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación, ¿no? Y luego el 10:13, porque a todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿qué se necesita para invocar el nombre del Señor verdaderamente, genuinamente? Que haya esa convicción, esa seguridad que el Señor es el Salvador, que el Señor es el Hijo de Dios, que el Señor fue crucificado, muerto y sepultado según las Escrituras, pero al tercer día resucitó. Y esa fe y esa esperanza es sin ver, porque yo no estaba allí, ni usted, ni nadie, ni las promesas que nos hacen las hemos visto, porque es lo que no se ve, la esperanza en lo que no se ve. Es creerle a Dios, es creer en su palabra, es creer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para salvación. ¿Qué dice Hechos 4:11-12? Dice la palabra de Dios, este es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Gracias. No hay otro nombre dado al ser humano debajo del cielo en que se puede ser salvo. Más en cuál nombre. Dice ahí en Filipenses, no me acuerdo si es el 2:11, que todas rodillas doblarán. ¿Cómo dice? Filipenses 2:10 y 11 dice la palabra de Dios, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y de los que están en los cielos, de los que en la tierra, de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén. Por eso, gracias. Por eso dice el 4:11 y 12. Esta es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual es puesta por cabeza de ángulo. Y en ningún otro hay salud o salvación, porque no hay otro nombre dado debajo del cielo, dado a los hombres, dice, pero a los seres humanos en que podemos ser salvos. ¿Por qué digo a los seres humanos? Porque muchas de las veces somos tan astutos que ya ves que dicen que nomás a los hombres, que dice Juan 14:6 y el versículo 20. Juan 14:6 dice la palabra de Dios. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:20 dice la palabra de Dios. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ah, ¿qué mayor esperanza podemos tener? Porque Él está en el Padre, nosotros en el Señor. ¿Y dónde estamos, pues? Depende de nuestra fe. La Biblia, lo he dicho y lo repito, no es un libro mágico. Esta palabra de Dios, única y verdadera, se necesita fe para activarla en nuestra vida, vivirla, aplicarla, seguirla, enseñarla. Ese es el seguir a Cristo, ese es el vivir a Cristo. ¿Por qué? Si has creído y te has salido y has estado expuesto a la palabra de Dios, se cometen tan terribles errores porque esa situación viene a ser peor. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:6 y 7? Dice la palabra de Dios, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión
la principal piedra del ángulo elegida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes. La piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo. Amén. Confirmando, gracias, confirmando, asegurándonos que la esperanza que tenemos no es en vano. Tenemos una esperanza futura, ya hemos sido expuestos, ya hemos sido enseñados en la palabra de Dios. Hay quienes entran y salen. Dice Gálatas 4:9. Dice la palabra de Dios, mas ahora habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los flacos y pobres redimientos en los cuales queréis volver a servir? ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Los Gálatas estaban haciendo precisamente eso, después de haber conocido. Dice lo que leímos ahorita, Gálatas 4:9. ¿Sí, verdad? Dice, más ahora habiendo conocido a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios. ¿Cómo? Es una pregunta. ¿Cómo os volvéis a los flacos y pobres rudimentos en los cuales queréis volver a servir? ¿De las obras? Si ya es por gracia, lo único que tienes es aceptar y cambiar tu modo de vivir. Porque si aceptas a Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Si ya oíste la palabra de Dios y te has vuelto para atrás de lo que conoces, ¿cómo te quieres volver a servir en los rendimientos antiguos, en los ritos anteriores? ¿De qué hace y ofrece? Cuando en realidad la palabra de Dios nos enseña que el sacrificio ahí ¿qué es? En Hebreos, no me acuerdo, sacrificio, ofrenda no quisiste, me apropiaste el cuerpo, dice así, ¿verdad? Es 9 o 10, no recuerdo. Es algo que tenemos que tener muy en mente. Dios cuando nos pide algo es porque ya proveyó todo para que se pueda sea hecho adelante si lo tiene. Hebreos 10:5 dice la palabra de Dios, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. Ofrendas y me apropiaste el cuerpo. No quisiste, ya no quiso ofrendas y sacrificios. Un solo sacrificio y por todos. ¿Qué dice Hebreos 7:11 a 19? Ah, sí, al 19. Dice la palabra de Dios, si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, que no fuese llamado según el orden de Aarón? Pues mudando el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley, porque aquel del cual eso se dice, de otra tribu es, de la cual nadie asistió al altar, porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y aún más manifiesto es si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según la virtud de vida indisoluble, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El mandamiento precedente, cierto, se abroga por su flaqueza e inutilidad, porque nada perfeccionó la ley, mas lo hizo la introducción de mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Amén. Todo una enseñanza, ¿verdad? Gracias. Perdón. Parece muy difícil entenderlo, pero es muy sencillo cuando vamos siguiendo la secuencia de la palabra de Dios. Ya hemos sido expuestos, ya hemos sido enseñados, ya entendimos, ya creímos, le creemos a Dios, creemos en Cristo Jesús, creemos en Dios, pero ¿les creemos lo que está escrito? Ya hemos visto que mucha gente viene y se acerca a las iglesias, hacen decisiones, pero no hay convicción en esas personas.
¿Y qué les pasa a estas personas? Ahí en segunda de Pedro capítulo 2, del 20 al 22. Dice la palabra de Dios, ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos, sus postrimerías son hechas peores que los principios, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pues, no es un insulto, no es una agresión, lo que está diciendo los animalitos por su naturaleza, porque no tienen sabiduría, no tienen inteligencia, por su naturaleza vuelven a su sistema. Y es lo que le pasa a aquellos que oyen la palabra de Dios y después de haber vivido en ella, van, dice, y hacen lo que por naturaleza decía cuando no tenía Cristo en su corazón. Y vuelve, por eso dice, como la marrana lavada, algo así. La puerca lavada a revolcarse en el cieno. Vuelve la puerca lavada a revolcarse en el tino. ¿Por qué? Porque es un animalito y su naturaleza la lleva a revolcarse en el tino. Y el otro está peor, el ejemplo. Pues está escrito en la Biblia. Y el perro vuelve a su vómito. Vuelve a comer su mismo vómito. Otra vez a lo mismo. ¿Y qué dice en Mateo 12:45? Dame del 44. Son 3 versículos nada más. Del 43 al 45. Dice la palabra de Dios, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no la halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y son peores las cosas últimas de tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Ah, entra al hombre, gracias. No, no al hombre, entra al ser humano. Porque hombres y mujeres han oído la palabra de Dios, la han escuchado, la han creído, pero no la han aceptado verdaderamente en su corazón. Han vivido un momento de limpieza y vuelven, pero aquel que se siente dueño de su corazón, dice, volveré a mi casa porque se siente dueño de ese corazón. El estado de esa persona viene a ser que peor que antes. Si antes lo controlaba la carne, no tenía fuerzas para dominar la carne, y estaba logrando un propósito divino en su vida, vuelve a los mismos sistemas de anterior. ¿Qué bendición ha tenido cuando la ha convertido en una maldición? Eso es tremendo cuando no entendemos que lo único que busca Dios es bendecir al ser humano, mostrarles el camino. Muchas veces es que ser cristiano, ay no, ¿por qué no? ¿Cuál es el asunto? No dejamos de vivir, no dejamos de gozarnos, de divertirnos sanamente. No hablamos sandeces porque, en parte, no somos ricos para creer que porque se tiene riqueza se puede hablar lo que uno quiere. Hay una cosa que se llama educación, aún en los gentiles que no conocen a Dios. Una educación no es el dinero. Muchas veces el que está arriba de un carro lujoso es más vil que el que está abajo recibiendo instrucciones. ¿Por qué? Porque el dinero y ha oído la palabra de Dios. Pero es que y esa riqueza del mundo, sea cual sea, en conocimiento, en trabajo, en estudio, siempre lleva, después de que oíste la palabra de Dios, te lleva a un lugar más oscuro, más terrible. A veces hasta tu libertad pierdes por tu vida. Pero eso depende de cada quien. Cada quien haga según como le guíe su corazón o lo guíe Dios. Depende. Vamos a ver qué dice el versículo 4. Gálatas 3:4 dice la palabra de Dios, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que fue en vano. Tantas cosas habéis padecido en vano, le dice a los Gálatas. Ya te burlaron de ti,
Ya te dijeron de eso, ya te hicieron cuánta cosa ahí en 1 Corintios 15, 1 al 4, ¿qué dicen? 1 Corintios 15, 1 al 4 dice la palabra de Dios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, Cristo, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén, hasta ahí. Bien, ¿qué es lo que estamos viendo? Ya hemos creído, ya nos dice la palabra de Dios, mira esto y eso, si mantienes la palabra en tu ser, eres salvo. Si ya tienes duda y vuelves a la condición antigua donde estabas metido o metida y ya pasaste la burla de todos, ya te hicieron, ya te dijeron, ¿fue en vano? Entonces fue en vano todo eso y los que te dijeron, hicieron, te insultaron, inclusive hasta te querían golpear, ahora son tus amigos, ahora ya hacemos todos juntos, pero que no nos pase lo que el antiguo proverbio, ¿verdad? El perro vuelve a su vómito, la marrana lavada al lodo, al fino, a ensuciarse. Bien. Eso es una simple enseñanza, no es algo que tenemos que creer o hacer si lo queremos. Son sugerencias, invitaciones, llamamientos a conocer la palabra de Dios. No son mis escritos, no son escritos de nadie de aquí de la iglesia, son escritos bíblicos que están en la palabra de Dios. Dice el versículo 5. Gálatas 3:5 dice la palabra de Dios, aquel pues que os daba el Espíritu y obraba maravillas entre vosotros, hacíalo por las obras de la ley o por el oír de la fe. Amén. Qué tremendo. Aquel pues, ¿verdad? Que os daba el Espíritu y obraba maravillas entre vosotros. ¿Hacíalo por las obras de la ley o por el oír por fe? La fe es un constante en la palabra de Dios. Dice Filipenses 1:19. Dice la palabra de Dios, porque sé que esto se me tornará a salud por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. Amén, Señor. Es algo que debemos tener constantemente en nuestra mente, de que debemos orar los unos por los otros, porque la oración del justo tiene poder, porque una oración sincera y verdadera al Padre es contestada, o dice Romanos 8:28. Es algo que debemos tener muy conscientemente de todo esto. Dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. ¿Qué dice el versículo 29? La palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Gracias. Dios está obrando por medio de su Espíritu Santo y su Hijo para el ser humano. Ahora, cada cosa que nos dice, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. ¿Qué es lo que debemos entender? El orar no es nada más estar dándole para que tenga dinero y yo es que no tengo que le doy. O la oración. No tengo más que dar. La oración. Cuando nosotros como pastores dejamos de orar por aquellos que han estado o están en la iglesia, uniendo o unidos en el cuerpo de Cristo, cometemos un error. Debemos estar constantemente orando. ¿Quiénes? Todos los creyentes y principalmente el pastor y los que están involucrados en el ministerio de la misericordia de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que debemos tener? Esa capacidad. Es que me cae mal. No es que te caiga bien o te caiga mal. En Cristo Jesús hay perdón para todos, para todos. Y nosotros fuimos perdonados por el Padre en Cristo Jesús, que nos limita para hacer aquello que nos manda que hagamos.
que es el segundo mandamiento, el principal mandamiento del Nuevo Testamento, encerrado en dos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso nos lleva a entender que somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué dice Primera de Corintios 12, 2 y 7? A ver, permíteme. Sí, 1 Corintios 2. 12, 2 al 7. Dice la palabra de Dios: sabéis que cuando erais gentiles ibais como erais llevados a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es, y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es, y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos. Empero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Vemos entonces que Dios es el que da, gracias, amigo, a cada uno, no nomás al pastor, a cada uno, al maestro, al que oye, al que limpia el templo, aquel que da su tiempo en ofrenda para arreglar las cosas del edificio donde se predica la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debemos ver? Que es Dios. Si eres realmente el cuerpo de Cristo, como dice ahí, leyó en 1 Corintios 12, 2, pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros, ¿en qué? En parte, ¿verdad? ¿Sí? No. ¿No? 12:2. 12, 2, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios: sabéis que cuando erais gentiles, ibas como erais llevados a los ídolos mudos. A ver, búscame ahí entonces el versículo, pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte. Si no te vas a Efesios 5:30, puede ser que haya una referencia, Porque somos miembros de su cuerpo. porque son miembros de su cuerpo, no trae una referencia. Es Efesios 5:30. ¿Qué es? Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y la referencia es 1 Corintios 6:15. A ver, vea 6:15, 1 Corintios 6:15. Cuando cometo errores en los versículos me gusta corregirlos o aclararlos para que no queden dudas, ¿verdad? 1 Corintios 6:15 dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, lejos sea. Amén. Entonces, que lo que vemos, que todas las cosas son puestas en la palabra de Dios con el propósito de que entendamos que si somos miembros en el cuerpo de Cristo, y es que hemos renacido de nuevo, hay un nacimiento nuevo, bueno, porque tenemos a Cristo morando en nosotros. Si no, pues nada más fue pura ilusión, fue pura emoción, puro sentimiento y nada más. Tiene que haber ese cambio, ¿verdad? ¿Qué dice 1 Corintios 12? Ya lo vimos, ¿verdad? Colosenses 3, 16 y 17. Colosenses 3, 16 y 17 dice la palabra de Dios: la palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando en vuestro corazón al Señor, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por él. Dando gracias al Señor Padre. ¿Por quién? Por Cristo. Gracias a Dios. Debemos tener esa seguridad y ese entendimiento de que las epístolas, la palabra de Dios, está para aprender, está para enseñar. No nomás era para los Gálatas o de Galacia. Es para todo aquel ahí en según Timoteo 3:16 que dice acerca de la Biblia. Creo que ahí es. Dice la palabra de Dios: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia.
Toda palabra, gracias, toda escritura es inspirada divinamente, útil para enseñar, o sea, para aprender, si queremos. Dios no forza a nadie y yo, pues mucho menos. ¿Yo quién soy? Simplemente un siervo del Señor, compartiendo con usted la palabra de Dios. ¿Le gustó? Bien. Si le sirve como información, pues es lo que es la palabra de Dios. Enseñanzas bíblicas espirituales. Y lo hemos dicho y lo repetimos. ¿Cómo conocer lo espiritual de Dios si no queremos entender nada acerca de lo que habla Dios en su palabra? Es imposible saber qué hay en un libro para cualquier ser humano normal. Saber qué hay dentro de la palabra de Dios. ¿Qué encierra? ¿Qué trae? Se dicen muchos dichos. Se dicen muchas cosas de la palabra de Dios. Se dicen muchas historias. Se inventan muchas teologías mentirosas acerca de lo que es la palabra de Dios. La verdad está ahí y trae una enseñanza tremenda para cada quien. No seamos tibios, dice la palabra de Dios. Y no seamos ni fríos, no somos ni fríos ni somos calientes. Ahí en Apocalipsis. No seamos tibios, porque Dios que te vomitará. Sí, sí o no, no. ¿Lo tienes en Apocalipsis? ¿Por qué tengo que ir en la Biblia? Porque me baso en la Biblia para hablar lo que hago, lo que digo. Todas las cosas funcionan bien cuando nosotros realmente somos sinceros con Dios, claros. Apocalipsis 3:16. ¿Qué dice Apocalipsis 3:16? Dice la palabra de Dios. Bueno, el 15, Apocalipsis 3, 15 y 16 dice la palabra de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, mas, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ah, ¿qué es lo que gracias a mí, qué es lo que podemos entender? Que a Dios no le gustan las cosas hablando en palabras comunes medias tazas. O sí, sí o no, no. Es por eso que muchas veces, no que no me guste tener congregación grande, pero yo prefiero que aquellos que oyen lo oigan con una disposición verdadera. ¿Por qué? Que sean verdaderos. Porque es esto la palabra de Dios. Es que es verdad. Muchos han salido corriendo aquí de este templo. Porque no les gustan las verdades. Porque no les cuadra lo que se dice. Pero lo único que se busca es bendecir y que haya el conocimiento que dice la palabra de Dios acerca de cada cosa en tu vida y en la mía y de cada ser humano. ¿Nos gusta? Bien. ¿No nos gusta? No es a fuerza, es voluntario. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Oremos y nos despedimos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tus siervos, Pablo, y cada siervo tuyo que se empeñó en el pasado en predicar tu palabra, en dejar testimonio, en dejar escritos, que lo que tenemos que hacer es escudriñar, buscar, profundizar en tu palabra, porque tú lo aconsejas, Padre. Bendice a aquellos que se disponen a hacerlo, aquellos que no juzgan nada más por arribita, sino que profundizan, analizan, estudian y ven, porque es muy importante entender que de esto depende la salvación de nuestras almas, de cada uno. Bendice pues a aquellos que con gusto oyen, aquellos que siervos tuyos que están en necesidad, en enfermedad, tu pueblo, Señor. Aquellos que están pasando tribulaciones, necesidades, siervos, miembros, quien sea, Señor, que sigue tu palabra, que te busque con gusto y alegría. Bendice pues tu palabra, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Gracias por todo, Señor, en Cristo Jesús, en perdón de sus pecados. Amén. El Señor les bendiga.